Vamos a comenzar con la semana 23, el seminario sobre el uso de los conectores. Bien, de todas maneras, ustedes saben que al final, cuando suba el video, les voy a compartir los enlaces que están aquí presentes para que ustedes puedan, si gustan, darle una repasada, o si también gustan, de cierta manera, profundizar en el tema, me lo hacen saber, no hay ningún problema. Cualquier duda, en el chat o con micrófono abierto. ¿Ya? Bien, entonces, seguimos. Antes de poder hablar de los conectores, mí es que facilito, ya, eso ya me lo sé, me hice muchos conectores. Bien, vamos a entender, de cierta manera, cuál es esta función. Y no solamente para que ustedes puedan entender cuál es la función, sino para que ustedes puedan entender qué es lo que se espera de esto. O sea, de los conectores. ¿Qué es lo que se espera cuando tú los usas? Vamos a coger entonces esta primera definición que aparece en la RAE que dice, ¿no? Palabra o grupo de palabras. ¿Qué quiere decir? Que puede ser una sola palabra, pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro. En fin, pueden ser varias palabras consecutivas o secuenciales, cuya función es la de enlazar, unir, enunciados u oraciones. Cualquiera de los dos. Que los vinculan con algún propósito. O sea, no es que tú los pones porque quieras ponerlo. Y hay dos propósitos. O bien es el expositivo, que quiere decir que tú vas a compartir algo, alguna idea, las vas a mencionar, o argumentativo, quiere decir que tú lo estás uniendo por alguna razón. En lo otro, simplemente en los expositivos tú lo unes para poder mencionarlo. Nada más. No necesariamente por alguna razón. Pero en cambio en el argumentativo dice que tú los unes por alguna razón, porque eso es argumentar, dar una razón, un porqué. Poniendo de manifiesto entre ellos, o sea, entre las dos ideas que estás uniendo, relaciones semánticas, es decir, relaciones de significado, o sea, por algo tú los estás uniendo. Y este algo puede ser causas, puede ser una consecuencia, puede ser que tú estés adicionando uno después del otro, puede estar diciendo que esa idea se contrapone a la otra, por eso por oposición, puedes estar diciendo que esta idea es igual a esta otra, eso es razón de equivalencia, puedes estar estableciendo orden, esto va primero, después va esto, en fin, etc. A ver, me hizo un ejemplo, ya, acá hay un ejemplo. Una misma oración con diferentes conectores. Vamos con la primera. Alejandro llegó tarde porque su jefe estaba molesto. Ese por qué. ¿Qué me está diciendo? A ver, vamos con el chat. Ese por qué en la primera oración, ¿qué información me está brindando? ¿Qué me está diciendo si yo pongo el por qué ahí? Bien, pueden escribir en el chat, por si acaso, no hay problema. Bien, Mari Carmen, te escuchamos. Ese por qué, ¿qué me estará diciendo en la primera oración? El por qué creo que está insinuando una razón por la que haya llegado tarde. Ya, ahí está Fabiana, ahí está Mari Carmen. Sí, es una razón. Por si acaso, chicas, lo que estamos haciendo con los conectores no es que yo les estoy pidiendo conceptos, ¿ya? Lo que pasa es que ustedes, como hispanohablantes, expertas, hablantes del español, ustedes lo usan. En verdad, de manera, digamos, inconsciente, saben en qué momento usarlo cuando hablan. Y lo que vamos a hacer en el seminario es tratar de reconocer eso cuando tú lo dices. Y efectivamente, como decía María Carmen y también decía Fabiana y también mencionaba Oriana ahí en el chat, el por qué lo usas para señalar una razón. Y esta razón tiene que ver con una causa de algo. En este caso, dice Alejandro llegó tarde, ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la cuál es la causa de esa tardanza? Es que su jefe estaba molesto. Ya está también lo que está comentando Isabel en el chat, ¿no? Es la argumentación del por qué está molesto. Efectivamente. Pero no solamente porque está molesto, Porque dice, Alejandro llegó tarde. No te está diciendo por qué está molesto, te está diciendo que Alejandro, adrede, a propósito, llegó tarde porque su jefe estaba molesto. No que él estaba molesto y por eso llegó tarde. No, Alejandro llegó tarde por esta razón. No es el por qué está molesto, no, por si acaso. Ya, ok, ahí está también la justificación, como dice Damaris, ¿no? Del por qué llegó tarde. Vamos con la siguiente oración.
Alejandro llegó tarde cuando su jefe estaba molesto. Ya. Ese cuando, ¿qué me está dando a entender? A ver, vamos en el chat o con micrófono abierto. Ya, nos representa un pasado. Entonces, si vamos a hablar de pasado, como dice Fabiana, nos indica tiempo. Ángel dice que llegó antes del momento, el momento donde pasaba. Pasamos entonces a la siguiente oración. Oración número 3. Alejandro llegó tarde, así que su jefe estaba molesto. Ahí sí entra lo que tú estabas mencionando, Camila Cáceres. Exacto. Miss, Dime había también. leído mal. ¿Perdón? Es que había leído mal. Pensé que estaban hablando de la tercera, por eso puse consecuencia. Ah, ya, ok, perdón. Entonces, ya. Vamos con la 3, entonces. Le voy a marcar bien los números. Estamos en la 3. Bien, estamos ahora sí en la consecuencia, ¿no? No es como la primera, por si acaso. Ya, ahí está Guadalupe, consecuencia, dice también. Mari Carmen también, Fabiana también, Ángela también. Efectivamente, no es como la primera es la causa. La razón por la que llegó tarde es porque estaba molesto. En cambio, en la otra es después de ellos, ¿no? Alejandro llegó tarde, así que, o sea, esa tardanza, ahora sí, ¿qué ocasionó la tardanza? La molestia del jefe. Esa es la consecuencia. Bien, vamos con la 4 entonces. Alejandro llegó tarde, aunque su jefe estaba molesto. Ya, hay ese aunque, más o menos, ¿qué me está tratando de decir? Ya, y el dice oposición, mis, ya contraste, ya oposición. Mira, y ustedes se han dado cuenta, ya algo posible, claro, es algo posible, Rosa. Efectivamente, todos los que están acá son algo posibles, por si acaso. Bien, ustedes se han dado cuenta que la oposición no necesariamente es, si yo digo blanco, el otro dice negro. Porque acá no hay, digamos, Alejandro llegó tarde, aunque el otro llegó temprano. No necesariamente es lo contrario, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, cuando es de oposición, ¿qué quiere decir? Que una idea difiere de la otra, como es en este caso, ¿no? Alejandro llegó tarde, aunque o a pesar de que, dando a entender que hay una diferencia con la otra idea. En otras palabras, para que ustedes lo puedan entender, sí, pues hay oposición, pero les estoy dejando en claro que no necesariamente es porque uno es blanco y el otro es negro, ¿sí? La oposición es porque una está chocando con la otra idea. Una idea está afectando a la otra idea, no necesariamente por ser contraria, ¿ya? No necesariamente por ser antónima, por así decirlo. Dime, Damaris. Profesora, ese también podría ser el conector comparativo, porque sí. Ah, ¿te refieres en la cual? Sí, ¿Tú te refieres si aunque también podría ser comparativo? sí, conector de comparación. Ah, el aunque, ya, les voy a comentar entonces. Hay muchos conectores, así como el aunque, por ejemplo, que no solamente cumplen una función, en este caso el aunque es de oposición, sino que también por momentos nosotros lo usamos para dar énfasis o significado diferente, va a depender de la oración. Y sí, efectivamente cumple también esa función, pero en esta oración, no. En esta oración, no. ¿Hasta ahí me entendiste, Damaris? Sí, gracias. Ya, ok, claro, en este caso Mari Carmen dice, claro, ni de concesión, de acuerdo, de compatibilidad, efectivamente. Ya, ahora sí, con estas oraciones, yo lo que te quiero dar a entender es que tú sí entiendes el significado de los conectores. Y es por eso que tú has ido tanteando con tus palabras, obviamente, lo que está tratando de significar ello. Entonces, tú no necesitas, digamos, memorizar los conceptos para poder usar los conectores. Es por esa razón que lo único que vamos a hacer acá en los seminarios es que tú puedas entender cómo funciona, no con el fin de que lo memorices, por si acaso, sino con el fin de que puedas entenderlo para que sepas y te des cuenta un poquito cómo tú escribes o cómo tú unes las palabras gracias a estos amiguitos llamados conectores. Bien, pasamos a la siguiente entonces. Otra definición, ahí está, mira,
ejemplo, causa, temporalidad o tiempo. En este caso, consecuencia. Y en este último, una condición, una contradicción, alguna oposición, en fin, porque uno está enmarcado con lo otro. Uno está dependiendo del otro. Si yo pongo, su jefe estaba molesto, y ahí queda, no se establece nada. Pero en cambio, si yo le pongo ese aunque y algo más, me da a entender que estas dos pueden estar oponiéndose, pero el punto es que una está condicionada a la otra. Ese aunque hace ello. ¿Ya? Eso es simplemente uno de los tipos. Pasamos a la siguiente definición. Y esta definición tiene dos palabras que aparecen en sus rúbricas. Dice, los conectores, según Evangelista, son marcas que orientan al lector. Y ahí es donde le vamos a dar énfasis, porque eso es lo que se quiere al momento de leer tu guión teatral o cualquiera de todas tus actividades del tercer trimestre. Lo que se quiere es que al momento que se lea lo que tú escribes, la persona que lo leía, sea yo o cualquier persona, pueda, de cierta manera, armar ciertas cosas. ¿Y cómo es eso de armar ciertas cosas en mi mente? Ya, yo te preguntaría, ¿qué cosa es la coherencia? Porque incluso en nuestra rúbrica dice, ¿no? Organiza las ideas coherentemente y con cohesión. Organiza las ideas con coherencia y cohesión. Y ya, ¿y qué es esa coherencia? Bien, vamos a coger un pequeño significado, nada más, chiquitito, de coherencia. ¿Qué es coherencia? Lo que conocemos como la relación lógica. Eso que está ahí en tu mente tratando de qué palabra le pongo, cómo uno esto con el otro. Ya, eso es coherencia. Necesariamente son entre dos ideas, dos elementos, dos oraciones, ¿sí? No es uno, sino son dos, porque estás tratando tú de enlazar para que justamente puedan encajar. Eso que suena bien, eso que se logra entender, eso que tú al momento de escribir dices, no, así se logra entender mejor, ya. Cuando tú estás haciendo esos análisis al momento de escribir, es porque estás haciendo coherencia, estás haciendo uso de ello. Estás aplicándole una lógica. Entonces, los conectores son marcas que orientan al lector en el descubrimiento de esta coherencia, de este sentido. ¿Ya? Ahora, esta razón lógica, como les decía de la coherencia, es algo que mientras que tú vas escribiendo, tu mente está procesando. Es por eso que dice que está adentro o debajo de la estructura superficial del texto. Porque la estructura del texto, tú te vas a, esto va en mayúscula, no, esto voy a poner inicio, luego nudo, luego desenlace. Otra estructura del texto puede ser, ya no, acá voy a poner un resumen, luego voy a poner ello y luego voy a poner, ya, no se está refiriendo a eso, se está refiriendo a cómo tú unes las palabras. Y dice, de este modo, estos elementos, o sea, estas ideas, estas oraciones, estos enunciados que tú estás enlazando, sirven para cohesionar. Ya, mis, ahí ya me cogió. ¿Qué es cohesionar? No entiendo. Ya, vamos a coger este significado de cohesión, ¿ya? Cohesión es la manera de relacionar, unir las distintas palabras. Oraciones, párrafos, en fin. Ok, mis. A ver, de nuevo. Entonces, dice, estamos ahorita en el proceso lógico de la coherencia. Ya tú estás tratando ahí de que encaje, de darle sentido, de que suene bonito, en fin. Una vez que tú estás haciendo eso, te dice que estos elementos sirven, o sea, esos conectores sirven para poder unir los fragmentos del discurso, poder unir las ideas, poder unir los textos, poder unir las oraciones, sea oral o sea escrita, por si acaso. Tú usas los conectores para todo, solo que ahora le vamos a dar prioridad a la competencia escrita. Ya, ok, Miss, un ejemplo, ya vamos con un ejemplo. Tenemos este ejemplo, en la cual no hay conectores, por si acaso. Dice, ¿no? El virus del SIDA ingresa en el organismo, absorbe los linfocitos B. ¿Qué son los linfocitos? Ya, glóbulos blancos, ¿ya? Glóbulos blancos. El sistema defensivo, o sea, el sistema inmunológico, se va desarticulando. Los linfocitos son un arma crucial contra los agresores o invasores o personas que vengan, perdón, o agentes externos que vengan a atacar el cuerpo. ¿Ya? El virus se vuelve invisible, o sea, el virus del SIDA.
El organismo no puede desarrollar una táctica, una estrategia defensiva. Ha perdido a algunos de sus más grandes estrategas. Se refiere a los linfocitos. Ya. A esta oración, bueno, a este texto, perdón, a este párrafo, ¿has logrado entender del todo o tu mente inmediatamente está empezándole a poner conectores a ciertas cosas? Cuando tú comenzaste a escuchar o comenzaste a leer este párrafo, ¿sentiste que tu mente comenzaba a darle una ubicación, a agregarle de repente algún conector, alguna idea que enlaza una con la otra? ¿Sentiste eso? Pueden responderme en el chat o con micrófono abierto. ¿Sí? Ya, esa dice, Damaris que sí. Efectivamente, tu mente solita está empezando a trabajar. No porque tú te hayas puesto, a ver, voy a ver cómo le pongo conectores. No, tú no te has predispuesto a querer hacer que encaje. Tu mente, conforme vas leyendo, dices, algo no cuadra, y tu mente comienza a armar. Dime, Damaris. Ya, bueno, eso pareciera como si estuvieran haciendo un canal informativo o algo así, pero no se entiende muy bien, aunque sí es que, o sea, sí es que sí se llega a entender, pero eso podría usarse en otro contexto. Por ejemplo, si es que son pasos, es como que el virus entra, absorbe los linfocitos, el sistema defensivo. Podría ser así, pero en este caso no, no va en pasos, ¿no? Ni va en fila, es una oración. Entonces no tiene mucho sentido al leerlo como con el concepto de una oración. Y confunde un poco, sí. Bien, Damaris. Incluso lo que tú estás mencionando, Miss, cuadraría si fuese en paso. Mira, tu mente está tratando de resolver por qué no encaja esto. Y le está dando una justificación. Ah, si fuera paso, ya, pues, ¿no? Y ese es un trabajo que está haciendo tu mente justamente para tratar de hacerlo encajar. Dime, Fabiana. Sí, Miss, creo que al igual que dijo Damaris, si es que sea un texto no se podría entender, pero también creo que se podría entender si contuviera imágenes, y también, como dice, si fueran pasos, pero así nomás tampoco como cada frase no hace referencia a de lo que está tratando, ¿no? Eso confunde más. Efectivamente, confunde más y en este caso igual, tu mente está tratando de darle una salida poniéndole imágenes, ¿sí? Las imágenes de cierta manera ayudan a lograr entender algo, ¿no? Y en esa manera, igual que Damaris, está tratando tu mente de forzar, porque supuestamente está bien, ¿no? Supuestamente lo que he puesto está bien, entonces al estar bien, estás tratando de hacerlo encajar, de darle un sentido a lo que está escrito. Dime, Mari Carmen. Claro, o sea, eso depende también porque hay muchas personas que pueden leer este texto y entenderlo sin problema, porque incluso suelen aplicar textos así sin conectores. Entonces, yo les he visto de que pueden como narrar historias, básicamente no utilizan conectores, ¿no? Entonces creo que a ellos se les haría más sencillo leer ese tipo de textos y no encontrar algún error, pero no es la manera correcta, ¿no? Ya, ok. Esos textos, por si acaso, sin conectores son los famosos textos instructivos, pero a pesar incluso de ser instructivos, utilizan por momentos conectores de orden o de organización. Pero normalmente los textos instructivos, que no necesariamente es una receta, por si acaso, no necesariamente es una receta, nos muestran una idea debajo de la otra y por eso es que no hay conectores. Bien, vamos a cerrar entonces con las ideas porque esto nos falta desarrollar con Damaris y luego Camila Cáceres. Dime, Damaris. Ya, bueno, esta es una experiencia que no sé si le habrá pasado a todas, pero bueno, yo siento a veces que las oraciones en inglés no tienen conectores, porque por ejemplo dicen, ella fue al baño, ella se cepilló, ella se cambió, pero no utilizan conectores según mi parecer, entonces siempre las oraciones de inglés, o en algunas, me confundo bastante y no entiendo casi nada. Por eso me parece muy importante los conectores, porque no entiendo casi nada en las oraciones de inglés. Ya, ok, bien. Lo que pasa es que en el inglés no es que se obvian los conectores, porque los conectores
Sí hay, por si acaso, existen los conectores en el inglés, por si acaso, ¿ya? Lo que pasa es que nosotros usamos mucho un nexo o un conector llamado que, y este que lo usamos para mucho. En este caso, si yo digo, ella habló con María que estaba sentada, entonces yo solamente en el inglés digo, no, ella habló con María. She said with María, que estaba sentada. Ese que yo no lo pongo en el inglés. Ese que, si yo hubiese puesto en el inglés, yo diría ahí un that, pero no le puedo poner, porque eso es una condición. Entonces, nosotros en el español sí lo ponemos, pero en el inglés, that no va ahí. Entonces, que estaba sentada, entonces reemplazamos por un pronombre, en este caso que está mencionando a María, coma, she estaba sentada, she, a ver, ¿cómo se diría ahí? She is sit down. No le ponemos el qué, porque nosotros usamos mucho el qué. Ese es uno de los conectores. Pero sí existe, por si acaso, Damaris, los conectores en inglés, ¿eh? No es que no exista, por si acaso, sí existe. Y cerramos esta parte con Camila Cáceda. Camila. Sí, como decía, no me acuerdo cuál de mi compañera decía, pero digamos, yo sí entendí bien el texto, o sea, sin conectores. Pero sí sería buena idea ponerle conectores como de orden para que se entienda mejor. O sea, como un primero se absorbe los linfocitos, luego y así. Ya, ok, Camila, antes que te vayas. Pero de todas maneras, ¿no sentiste que tu mente trataba de agregarle palabras? No, porque lo entendí bien. Ya, ok, bien. De todas maneras, como les mencioné en un inicio, los conectores nos ayudan a darle ese sentido o para que se entienda bonito, o para que se deje entender. Ya, cuando tú tienes esas sensaciones, es porque estás tratando de cuadrar esto para que no solamente tú lo entiendas, sino que otras personas lo entiendan. Y es por eso la razón que estamos haciendo este tema. Porque cuando hablas, o bueno, cuando hablas, valga la redundancia otra vez, de cierta manera te tratas de dejar entender, pero cuando escribes, no necesariamente tú estás presente para explicar lo que has escrito. Es por esa razón que en la competencia escrita necesitamos usar los conectores, y ponernos a pensar un poquito más cómo lo vamos a dejar como escritura final, ¿no? Cómo queda ya nuestro escrito, para que se pueda entender por cualquier persona que lo vaya a leer, incluyendo algún extranjero que esté estudiando nuestro idioma español, también lo debe entender. Es por eso que le estamos dando énfasis en el seminario pasado a la tilde y ahora a los conectores. Entonces, vamos a pasar con el ejercicio de este texto, este fragmento. Entonces, aquí en el chat vamos a tratar de darle algunos conectores a estas ideas para que nuestra mente le encuentre un sentido, o por lo menos, en verdad ya la encontró, simplemente que vamos a reflejar en palabras, en texto, en letras, un sentido para que cualquier persona que lo lea lo pueda entender. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con un conector. A ver, en el espacio 1, ¿qué conector podríamos ponerle? Por si acaso, no solamente es que hay una única respuesta, ¿eh? No, no, no. Puede ser muchos conectores. De todas maneras, yo he escogido uno, pero, a ver, según ustedes, antes de poner ahí una opción de conector que puede ir en la 1, ¿qué conector o qué palabra podemos poner en la 1? Ya, Eliana dice primero, entonces sería así. Según Eliana sería así, ¿no? El virus del SIDA ingresa en el organismo. Primero absorbe los linfocitos B. ¿Ya? ¿Qué otra palabra, qué otro conector podemos poner? Ya, Fabiana dice después, Miss. Ya, si ponemos cuando, a ver, vamos a ver cómo suena con cuando. El virus del SIDA ingresa en el organismo cuando absorbe, o sea, cuando está absorbiendo, está ingresando al organismo. A ver, vamos a dar cuenta qué conector usamos. Ya, Mari Carmen dice de igual manera. Ah, ya, estamos en la 1, estamos en la 1. Por si acaso estamos en la 1, estamos en la 1. ¿Ya? Mari Carmen dice de igual manera. El virus del SIDA ingresa en el organismo
De igual manera, absorbe los linfocitos, ya, estás haciendo una comparación entre una idea y la otra. ¿Ya? Ok. Bien, si ustedes se han dado cuenta, los conectores que han mencionado, Elina ha tratado, juntamente con Fabiana, de hacer un orden, ¿no? Primero es esto, luego es lo otro. Ya. En el caso de Mari Carmen ha tratado de decir, ya, esto hace, ingresa, y así como ingresa, bueno, también está absorbiendo. Ya, ella ha tratado de comparar. Ya, Brisa dice que, ya, el virus decide ingresa en el organismo, que absorbe. Ese que, aquí como conector, le está tratando de dar una especie de justificación, ¿no? Ingresa en el organismo, que absorbe los linfocitos. Ya, está tratando de dar una justificación. En este caso, yo le he puesto un conector de unión de ideas. Una Y. No hay problema. Bien. El virus decide ingresa en el organismo y absorbe los linfocitos. ¿Ya? Profesora, yo iba a decir y, pero pensé que estaba mal. Ay, por si acaso, yo no he mencionado que lo que han mencionado Eliano, Fabiano, Mari Carmen, esté mal, por si acaso. El único que he dado ahí a entender, y por eso es el chat, es lo que escribió Francesca referente a cuándo, que ya lo mencionó que va en la 2, para ella. ¿Ya? Necesito justamente que escriban en el chat lo que ustedes van pensando para yo poder ir ajustando algunos detalles si es que se les puede escapar referente a cómo van entendiendo los conectores. ¿Ya? Vamos con el número 2. Ya, a ver, ahora sí. Francesca decía que iba cuando. Entonces diríamos así, ¿no? Absorbe los linfocitos B cuando el sistema defensivo se va desarticulando. Ya, ok. Eso quiere decir que cuando está absorbiendo, mejor dicho, el sistema defensivo se va desarmando, desarticulando, descomponiendo cuando están absorbiendo. ¿No será al revés? Si es que cuando va en la 2, porque tú estás colocando ahí, no, Francesca, absorbe los linfocitos B cuando el sistema defensivo se va desarticulando. O sea que primero se desarticula para absorber. Aquí es al revés, ¿no? Primero se absorbe y después pasa lo de que se va desarticulando el cuerpo, se va sintiéndose débil, por así decirlo. Ya, mientras absorbe los linfocitos B, mientras el sistema defensivo se va desarticulando. En esa parte, mientras estás poniendo que va a la par, ¿no? Están absorbiendo los glóbulos blancos y al mismo tiempo el sistema inmunológico está decayendo, por así decirlo. Ya. Otro conector, otra palabra que puede ir ahí, por si acaso hay un montón de conectores, y yo solamente les he puesto algunos, más adelante les voy a mostrar algunos, pero son, es más, tú puedes seguir inventando conectores, con eso les digo todo, sobre todo con el qué, puedes inventar muchos, ¿ya? Por lo cual, ya, en este caso, por lo cual, de cierta manera también implica una razón, ¿no? Absorber los linfocitos B, por lo cual el sistema, una razón, una consecuencia, ¿no? Al absorber, sucede esto, el cuerpo se va desestabilizando. Ángela menciona incluso, ya, absorbe los linfocitos, incluso el sistema digestivo se va desarticulando. Ya, pero si tú mencionas incluso, es una información adicional de lo que se está haciendo. En este caso, como que podría encajar, pero tendríamos que cambiar algunas palabras, ¿no? Porque si yo digo absorbe los linfocitos B, incluso el sistema defensivo se va desarticulando. Hubieses de repente absorbe los linfocitos B, incluso se va desarticulando el sistema defensivo. Quizás si cambiamos ese orden, sí encajaría incluso, porque el incluso, de cierta manera, lo usamos cuando mencionamos dos cosas que tienen una que otra relación, pero que se oponen. Guardan relación, pero de cierta manera adicionas una información, sea porque se están oponiendo o en este caso es una consecuencia. También, antes bien, ya ahí ya se van a pasar a crear conectores, sí, ya. Por consecuencia, ya, por consecuencia también luego. Ok. Sin embargo, ya, ahí vamos a tener cuidado con el sin embargo, porque el sin embargo, de cierta manera, contrasta algo o da una excepción a algo. ¿Ya? En este caso, si yo digo, absorbe los linfocitos B, sin embargo, es como decir un pero, entonces aquí sí no encaja el sin embargo. ¿Por qué?
nos estamos dando a entender que se absorben los linfocitos B y que esto de cierta manera genera un algo que hace que el sistema defensivo se va decayendo. Entonces, si le ponemos un sin embargo, como que es un pero acá no encaja un pero. Ya a la vez también cierta manera un mientras, ¿no? Sería un ejemplo, un sinónimo de este caso. Bien, ya para cerrar este 2, yo le he puesto un como consecuencia, digamos. Ya, de igual manera también, ahí sí, por lo menos de igual manera trata de hacerlos ver como que van en la misma acción, ¿no? Como que ya, absorber los linfocitos B, de igual manera el sistema defensivo se va desarticulando, o incluso ese de igual manera es con dos ideas que hablan de algo similar, ¿no? Pero en la primera estamos hablando de el virus, lo que está haciendo, y en la segunda estamos hablando de lo que le está pasando al cuerpo. Entonces, como que no encajaría mucho igual manera, o sea, encajaría pero muy forzadamente. Entonces, en este caso, yo he cogido ¿ya? Pero ahí he visto varios conectores que ustedes también han puesto, que sí también encajan. Vamos con la 3. El sistema defensivo se va desarticulando. Ya, ahí estamos hablando de nuestro cuerpo, o sea, por un momento estamos hablando ahora de nuestro sistema inmunológico. Entonces, el sistema defensivo se va desarticulando. Los linfocitos son un arma crucial contra los agresores. Ya, ahí está, Yelis. El sistema defensivo se va desarticulando ya que los linfocitos son un arma crucial. Ya. Una consecuencia, ese ya que, ¿no? Aunque, ya, el sistema defensivo se va desarticulando, aunque, si le pones ahí brisa, le estás dando como que un pero. Si es un pero, ahí sí no encaja porque no estamos dando una excepción. ¿Ya? Pues, ahí está, pues, también es una consecuencia de algo, ¿no? El sistema se va circulando, pues, los linfocitos. Ya, ok. Va a depender del sentido que le des, Fabiana, ese aunque. Porque si yo cierro ahí, como consecuencia, el sistema defensivo se va desarticulando. Punto. Y comienzo. Aunque los linfocitos son un arma crucial contra los agresores, va a depender de lo que viene después en la 4, ¿sí? Va a depender. Si lo pensamos así, ahí sí encaja el aunque, ¿ya? Pues también encajaría ahí. Por lo tanto, también encaja ahí porque es una consecuencia. El sistema defensivo se va desarticulando, también los linfocitos son un arma crucial. Ya, ese también, de cierta manera, también podría encajar, pero siento que los demás conectores ayudarían a añadir una información de consecuencia o de pero, como lo mencionaba, un aunque, perdón, como mencionaba Fabiana, de mencionar de cierta manera alguna excepcionalidad. Pero el también es como el además, como la Y, que simplemente une dos ideas. Y ahí vemos que las dos ideas no están unidas, por así. Hay algo más. Por eso, por ejemplo. Ya está. Bien. En este caso, a ver, ¿qué he puesto yo aquí? Ya, un puesto que, por ejemplo. Ya. ¿Podría ser otro conector? Sí, por si acaso. No estoy diciendo que estas son las respuestas. No. Podría haber sido varios conectores como los que ustedes han puesto. ¿No? A causa de... Ya está. A causa de... A ver, el sistema defensivo se va desarticulando a causa que los linfocitos sería. A causa de no entraría ahí. A causa que. Ya, vamos con la 4. Ya, ok. Ahí está poniendo Mari Carmen una idea ya completa, ¿no? Vamos con la 4, vamos con la 4. Ya, entonces, ¿ya? Es entonces, claro, porque muestra una consecuencia, ¿no? De lo que está pasando. Ya, en este caso, entonces, es posible, por lo que, ya, todo lo que ustedes están mencionando está dando a entender una razón. Y todos los conectores que ustedes están usando está apuntando a dar una consecuencia, en este caso, que el virus se vuelve invisible, ¿no? Lo que logra que, efectivamente, ya está. A ver, ¿yo qué puse aquí? Yo puse, lo he separado, en este caso lo he separado, por si acaso. No es que lo que ustedes han mencionado está mal, por si acaso.
Yo simplemente le he dado otro sentido aquí por ponerle así, lo he separado, ¿no? Puesto que los linfocitos son un arma crucial contra los agresores. Y ahí lo he separado y le he puesto. Así, el virus se vuelve invencible. Y ahora vamos con las 5. Lo cual también podría haber sido Damaris. No hay ningún problema. Vamos con las 5. El virus se vuelve invisible. Ya también hubiese encajado ahí un entonces. Vamos con las 5. Ya que también hubiese encajado un ya que. Un por lo que también. Miss, me refería que en las 5 iba entonces. O sea, Sí, podría ser. sí, podría ir el entonces. No hay problema, podría ir el entonces, está bien. Por eso también, Angelina, el virus se vuelve invisible, por eso el organismo no puede desarrollar un ataque. Pues, también encajaría pues. A ver, vamos a acelerar un poquito. A ver, vamos a ver qué puesto. A causa de esto, ya. Por lo tanto, todos esos muestran consecuencias. Todos esos podrían haber encajado aquí. A ver, ¿yo qué le he puesto aquí? Yo le he puesto aquí un porque. El virus se vuelve invisible porque el organismo no puede desarrollar una táctica defensiva. Ya, vamos con la última, con la 6. ¿Qué podría encajar aquí en la 6? El organismo no puede desarrollar una táctica defensiva. Ha perdido algunos de sus más grandes estrategas. ¿Ya? Finalmente, ha perdido algunos de sus... Ya, finalmente. A cambio. Ya. Y, bueno, el I sí encaja de cierta manera, con todo, ¿no? Porque el I simplemente une. Hay que tener cuidado, lo más que de repente algunas oraciones como esta no solamente sirve unir, sino agregarle un poquito más de significado. Si ponemos a cambio, es porque estás contrastando uno con lo otro. Si dices, el organismo no puede desarrollar una táctica defensiva, a cambio ha perdido, no estás contrastando o no estás diciendo una idea diferente a la otra. De cierta manera guardan una relación. Porque, ya que, además, una información, el además, por lo menos te da a entender de que es una información extra, ¿no? Debido a que, le estás buscando una razón, efectivamente, por eso, puesto que, por lo que, le están tratando de dar una razón. Bien, a ver, ¿yo qué he puesto aquí ya para cerrar? Ya he puesto un pues. Ya está. Bien, hasta ahí, lo que he tratado de demostrarte es que no hay un conector ideal para unir una determinada o dos determinadas oraciones o enunciados o ideas o párrafos o textos. ¿Sí? No hay el conector perfecto, no hay la respuesta correcta, por así decirlo, necesariamente. Lo que tú tratas de hacer al momento de usar los conectores es darle el mayor sentido. Si tú te has dado cuenta, hay conectores que reflejan más un significado que tú le quieres dar en ese momento que otro. Por ejemplo, si yo le hubiese puesto al final la Y, si hubiese leído así, ¿no? Por lo que el organismo no puede desarrollar una táctica defensiva y ha perdido algunos de sus más grandes estrategas. De cierta manera, sientes que se han unido ideas, pero si tú a esta Y la cambias por un conector que da un poquito más de significado, como es el pues o el por qué o por esta razón, que no solamente unen, porque todos los conectores unen, por si acaso, sino que le das como que un sentido de consecuencia o de causa. Entonces, ahí tú te vas dando cuenta que puedes ir tanteando con los conectores para poder ir reflejando lo que tú estás tratando de reflejar en el texto. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Ahora sí, ya entendimos para qué funcionan los conectores y entendimos que estos unen, todos unen por si acaso, pero van a unir dependiendo del sentido que le queremos dar. Así lo entiendo mejor, que tiene que ser la coherencia. Cohesión, unir, el sentido, el pensamiento lógico que yo le voy a dar para poder unir es la coherencia. Ese que sea novenito, esa es la coherencia. Entonces ahí vamos a tener en cuenta al momento de hacer la rúbrica, ¿ya? Al momento de la rúbrica, ahí siempre te pongo, organiza las ideas con orden, coherencia. ¿Ya? Es porque me estoy enfatizando a ello. Bien, vamos a ver algunos tipos de conectores,
pero ojo, no con el fin de que te memorices los tipos. Me refiero más precisamente a, hay conectores de adición, conectores de matiz, conectores, no, simplemente es para que tú lo puedas entender con el fin de que puedas de repente ver la precisión de significado que tienen algunos conectores más que otros. Y dependiendo a ello, tú los puedas emplear. Por ejemplo, dentro de la lógica que nosotros usamos para darle el sentido, podemos encontrar esa clasificación, la clasificación de conectores de adición, que incluyen nueva información. O sea, todos estos conectores simplemente van a agregar otra información extra, nada más. Tenemos el además, también, el asimismo, el aún, tenemos a la Y, o Y, o I, como lo llaman, pero su nombre es Y, por si acaso, y otros más. He mencionado estos 4 adrede, por una sencilla razón. Y eso vamos a darle un ojo, ¿ya? En la clase anterior ustedes me decían el así mismo. No sé si se acuerdan, y si no, acá lo vamos a ver otra vez. Hay exactamente 3 clases de así mismo, pero nosotros en esta ocasión, para conector, así, juntito, vamos a darle un significado a este así mismo, ¿ya? Por ejemplo, vamos aquí con este ejemplo del así mismo, todo juntito, todo juntito. Dice la oración: la humedad afecta a los niños asmáticos. Asimismo, señalan que el cambio climático será aún más perjudicial. El así mismo juntito es sinónimo de además. Miren, cambiemos este así mismo por además. La humedad afecta a los niños asmáticos. Además, señalan que el cambio climático será aún más perjudicial. Entonces, cuando tú ese asimismo puedas cambiarlo por un además, quiere decir que ese asimismo va todo juntito. ¿De acuerdo? Todo juntito. Ahora, hay un asimismo así separado. Ya me siguiese cómo es. Ya. Vamos con un ejemplo. Lo hizo a sí mismo, es decir, de la misma manera. Entonces, cuando tú dices a sí mismo, y tú quieres escribir a sí mismo, pero ese a sí mismo, de cierta manera, refleja, o lo que tú quieres decir es que se haga de esta forma, de esta manera, entonces, así mismo, sería 2 palabras. Hasta ahí, creo que no hay ninguna duda. A ver, vamos, Damaris. Entonces, asimismo, es como con sentido de además y asimismo es referente a una persona, por así decirlo. No. En la 2, ahorita viene una tercera. En la 2 hace referencia a de una misma manera, de una misma forma. A eso hace referencia la 2. Por ejemplo, yo diría, ¿no? Lo hizo de la misma manera. Porque muy diferente es lo otro, lo que hemos visto, y ahorita lo vamos a ver, el a sí mismo, esto otro. ¿Sí? Incluso yo les puedo decir, porque ahora, con tanto que sea, ustedes saben, y ya los mencioné, y si no les hago recordar, la RAE no es que te impone las reglas. La RAE lo único que hace es observa que estas reglas se dan, que las usa, y ellos la ponen, para que las otras personas que estudian el español para aprenderlo, o nosotros que estamos aprendiendo también el español, porque seguimos aprendiendo, ciertas reglas las podemos emplear para poder entendernos mejor todos al momento de escribir, sobre todo. Pero ya de cierta manera la red ha aceptado que tú puedes escribir a sí mismo, junto para señalar lo que les acabo de decir, además, o también separado. Lo ha aceptado, pero de cierta manera no lo ha normativizado aún. Pero ya lo está empezando a aceptar, porque si ustedes buscan ahí a sí mismo en la RAE, ponen internet RAE, van a ver de que a sí mismo, junto también se puede escribir a sí mismo, separado, ¿sí? O sea, estos dos. Pero de cierta manera les he puesto ahí porque esto era la diferencia entre ambas. A este a sí mismo.
que es lo que habíamos visto cuando hicimos la tildación de la sí, la semana pasada. Este sí es diferente. Por ejemplo, ¿no? Él, a sí mismo, cuando recae en la persona, se hizo daño. Cuando recae la acción en la persona, ahí lo tenemos que separar, no lo podemos poner a sí mismo, sino en 3 palabras, a sí mismo. De repente ustedes, las que ya que me estaban hablando del inglés, para que lo puedan entender de repente, cuando han visto el tema de myself, yourself, himself, ourself, y todos los selves y selves, tiene que ver con ello. Cuando la acción recae en la misma persona. ¿What? Dice Mari Carmen. Por ejemplo, muy diferente es decir, y esto sí, el inglés lo marca bastante bien, muy diferente es decir esto, ¿no? Yo voy a escribir ahí en el chat, por ejemplo, yo me lavo los dientes. A ver, le he agregado ese me que hace entender que recae la acción en ti mismo, ¿verdad? Yo me lavo los dientes. Yo podría decir también, yo, a sí mismo, bueno, en este caso a sí misma, porque soy yo, mujer, me lavo los dientes. Es una acción que recae sobre mí. Ya, es lo mismo aquí. A sí mismo se hizo daño, o sea, recae la acción sobre él mismo. Cuando yo estoy tratando de darme a entender que la acción recae sobre mí, ese a sí mismo tiene que ir separado. A sí mismo. Porque yo no voy a decir yo lavo los dientes. Si yo digo yo lavo los dientes, estoy haciendo entender que no son mis dientes, sino son las de otra persona. Ya, Mari Carmen ya lo puso, ¿no? Él se lava los dientes a sí mismo, claro. Y como tú te has dado cuenta, si yo le pongo el a sí mismo ahí, de cierta manera ya está como que está dando a explicar más que sobreentendido la idea, ¿no? Porque nosotros tenemos esto que se llaman los pronombres. Y en este caso tenemos un pronombre, en este caso me. Ya, no voy a entrar en ese tema de los pronombres por si algunas no conocen, pero este tema hace que, o esto de a sí mismo, hace entender que la acción recae sobre uno. Entonces, muy diferente es decir esto, por ejemplo, y eso sí, como les decía, en el inglés sí se observa. I brush my teeth, yeah. Pero para darle ese énfasis a que yo estoy lavando necesariamente mis dientes yo, o sea, no que alguien me esté lavando los dientes, entonces en el inglés normalmente le agregan ese a sí mismo, le agregan así. Ese myself significa a sí mismo o significa también me. En fin, el punto es que cada acción que recae sobre uno mismo, ustedes lo van a escribir separado. Hasta ahí. ¿Me he dejado entender? Sí. ¿Sí? Sí, ya. Ok. Ya está. Pasamos entonces al siguiente. Listo, otra vez adición. Ya. Vamos a ver otro ejemplo. El famoso aún. ¿Se acuerdan cuando yo les mencioné que había monosílabos que se tildan y otros que no se tildan? Ya, aquí llegamos. Ahora vamos a hablar de los aún. Miren, el conector es sin tilde, está de color rosadito, es sin tilde. Pero tenemos que diferenciarlo del otro conector que sí lleva tilde. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo es un aún sin tilde, que es el que nos interesa? Cuando puedes tú reemplazarlo por la palabra incluso. ¿Ya? Por ejemplo, reprobaron todos, incluso los que siempre estudian. Entonces, este conector, de cierta manera, como que agrega una excepción a algo, ¿no? Porque todos los conectores agregan algo. En esta ocasión, este aún no solamente te está dando a entender de que todos reprobaron, que es lo que se menciona a un comienzo, sino para que te quede claro, o para que tú puedas ver que efectivamente todos reprobaron, te está diciendo, te está añadiendo esa información de detalle, incluso los que siempre estudian. Es una información adicional, no porque nos está faltando mencionarla, sino porque se necesita dar a entender, se necesita explicar.
¿Ves? No es como una Y, no es como un I, que también es un condicional adicional. Aquí, esta unión da a entender algo más. Entonces, cuando este aún tú lo puedes reemplazar por un incluso, no lo tildas. Ni si cuando se tilda, ya. Es cuando tú lo puedes reemplazar por un todavía, que es muy diferente. Miren, y este todavía marca temporalidad, a diferencia del otro. El otro marca, de cierta manera, una excepción, algo que tú quieres como que dar a entender, quedar claro. En cambio, todavía marca una especie de tiempo, temporalidad. Aún está en la escuela. Todavía está en la escuela. ¿Qué me da a entender? Que ahora, si yo estoy aquí, entonces esta persona no está aquí, porque está allá. ¿Ah? Hasta ahí. ¿Alguna duda con este aún con tilde y aún sin tilde? No. Ok, bien, apúntenlo, tomen nota, ¿sí? Ok, bien. Miren, porque esto es con el tema de la tilde, ¿ah? Sigamos entonces. Ahora sí, vamos con otros. Adversativos y contraargumentativos. Asumís, ya. Conectan dos ideas opuestas o diferentes. Y ahí justamente lo que yo les estaba diciendo, ¿no? No necesariamente los que son contra significa si yo digo sí, entonces tú dices no. No necesariamente tiene que ser lo opuesto. ¿Ya? Puede ser algo que difiere, pero no necesariamente si yo digo blanco, el otro dice negro. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, un conector. El sin embargo marca una excepción. No necesariamente algo contrario. O sea, por momentos tú lo puedes marcar como algo contrario, Mari Carmen. No te estoy diciendo que no, ¿ya? Pero normalmente nosotros lo solemos usar el sin embargo para marcar un pero. Normalmente te digo, no quiere decir que el sin embargo nunca va a marcar un contrario. ¿Ya? Sí puede marcar, pero en este caso no lo vamos a poner ahí, ¿ya? Son excepciones nada más con el sin embargo. Ya. Por otra parte, marca otro tema. En cambio, marca algo diferente de lo que se ha dicho. Por el contrario, ya esa palabra está más que obvia. De otro modo, ya, de igual manera, ¿no? Marca algo diferente a algo que se está mencionando. Ya, aunque, de igual manera, aunque marca también algo diferente, ¿no? Pero de todas maneras ese aunque apunta a una excepción. Yo puedo decir, hoy me levanté temprano, aunque me quedé mucho tiempo en la cama. Puede ser que no me haya levantado temprano. No, porque yo estoy diciendo, me levanté temprano, aunque me quedé mucho tiempo en la cama. Entonces no estoy contradiciendo, porque acá los que están diciendo es que mencionan otra idea, o que mencionan otra idea diferente. El aunque lo que me está diciendo es que esta idea de levantarme temprano sí pasó, pero también pasó lo otro. No fueron, por así decir, rivales, ni te están marcando otra idea. Estos sí tratan de marcarte otra idea, sea porque es opuesta o sea porque es diferente. ¿Ya? Ese es con el tema del sin embargo, con el tema del aunque. ¿Ya? A ver. Hay que tener cuidado con el solo. Mari Carmen, el solo ya no se tilda. ¿Ya? El solo ya no se tilda. Antes sí se tildaba. Ahora sí, acá viene lo que tú estabas mencionando, y por eso los he puesto juntitos. Los conectores que marcan excepción. Entre dos enunciados consecutivos, uno es la excepción del otro, o uno trata de marcar que si sucedió esta idea, la otra que viene no contradice, sino que más bien te dice, mira, esta idea sí sucedió, pero mira, esta otra idea que te vengo a decir, no es que contradice, sino que te agrega una información adicional a ello, que puede ser un poco diferente, no diferente, porque si fuese diferente totalmente sería los adversativos o los contraargumentativos, sino simplemente adiciona. Ahora sí tenemos el no obstante, el pero, el sin embargo, que estaba aclamado por todos ustedes ahí,
y el a pesar de, el aunque también entra ahí, y muchos otros. ¿Ya? Solamente he puesto 4 de cada tipo. Ahora sí. Los he puesto juntos para que ustedes vean que una cosa es decir, uno se opone a lo otro, o uno difiere a lo otro, que es por el contrario, en cambio, que marcan como que dos ideas totalmente opuestas o diferentes, en cambio los otros no niegan a la otra idea, no se contraponen contra la otra idea, simplemente añaden una información, en este caso de excepción, a la idea antes señalada. Ok, seguimos entonces. Y ya me estoy aburriendo, ya vamos a avanzar un poquito más rápido. De matiz o de transición. Incluyen nueva información, bueno, como todos, incluyen, porque todos los conectores unen, incluyen ideas, ya, pero en este caso, ¿qué hacen destacar o que resaltan la idea anterior? Bueno, esta palabra lo suelo usar mucho cuando hago las especificaciones. Con respecto a, es cuando voy a hablar de algo que ya mencioné. Yo les pongo el título, ¿no? Especificaciones de la semana 18, les pongo así, o especificaciones de la semana 23. Lo resalto y después pongo 1. Con respecto a, aquí quiere decir que voy a mencionar algo que ya lo mencioné anteriormente, sea en el título, sea en el mensaje de la semana pasada, sea en algo que ya les comenté antes. Es más, voy a agregar de todas maneras una información que hace resaltar algo que mencioné. Antes de pasar a la siguiente, ¿por qué el más lleva tilde ahí? ¿Por qué es necesario que vaya con tilde el más? Para las que estuvieron conmigo la vez pasada, porque adiciona. Porque está Dime, agregando. Camila. Exacto, porque está agregando. En este caso va a agregar una idea. Es por esa razón que como va a agregar, yo puedo decir, Fabiana Canales dice, no, porque es una adición. Es más, es un conector que va a unir. O sea, voy a resaltar algo que ella está diciendo. Y como voy a adicionar esa idea, le tengo que poner tilde porque me está mostrando una idea adicional, una idea más. Añade algo. Cantidad, en este caso de ideas, con tilde. Se sumaría otra información. Efectivamente, Oriana. Ajá, está Guadalupe también porque adiciona. Bien, otro ejemplo de conector, por otro lado. Pero por otro lado, de igual manera, habíamos visto que marca otro tema. Sí, como les había mencionado, no todos los conectores encajan en una sola organización, en este caso la función lógica, una sola estructura. Les comenté en un comienzo que les estoy poniendo ahí algunos ejemplos, pero hay muchos conectores que cumplen varias funciones, va a depender cómo lo usemos, ¿no? En este caso, por otro lado, también resalta algo que se quiere mencionar, o bueno, algo que ya se mencionó. Y Mari Carmen dice, más sin embargo, ya, por ejemplo, ahí le agregaste ese más, pero ese más ahí nos está refiriendo a una cantidad, por eso es que no lo tildas. Ahí estás haciendo resaltar al sin embargo. ¿Sí, Mari Carmen? Igual ahí tenemos aquí, ¿no? El sobre todo. Ya. No, ahí es sin tilde, es sin tilde ahí, Mari Carmen. Como lo has puesto, sin tilde. Porque ahí estás haciendo resaltar al sin embargo. Si tú dices, a ver, más sin embargo. Yo compré un yogur, más sin embargo, estaba vencido. Pero estoy añadiendo información adicional. Sí, pero aunque no lo creas, el significado tú lo estás poniendo en el sin embargo. Yo podría decir incluso sin el más ahí. Yo compré un yogur, sin embargo, estaba vencido. Ahí estás como que tratándole de forzar un más. Y cuando le intentas forzar un más, no iría con tilde. ¿Ya? Bien. Vamos con otros, los de temporalidad. Ya me hiciste facilito. Sí, temporalidad marcan tiempo o una relación de repente de tiempo. Ya no necesariamente me marcan pasado, presente, futuro, sino que me van a entender en qué tiempo se está hablando y esto en relación, pues, con la hora de repente, o que uno va después de lo otro, o que primero me levanto y luego hago esto. Ya, no necesariamente la hora, por si acaso. Tenemos los famosos, o bueno, el famoso después, el mientras. Por ejemplo, después, una acción después de la otra. Mientras, dos acciones que se van
trabajando en simultáneo, al mismo tiempo, bueno, esa palabra lo dice todo, luego, por ejemplo, como dice Mari Carmen, en ese entonces, por ejemplo, actualmente, ya, eso sí, ya, finalmente, a continuación, ya, hay muchos que marcan, exacto. Pueden marcar un tiempo, o pueden marcar que estas ideas se están dando al simultáneo, o que esto es primero y luego lo otro, ya. Ahí están sus ejemplos. Primero que, exacto, ya está. Condición. Presenta una condición o limitante que afecta la idea que la sigue. ¿Ya? Esto es diferente a las contraargumentativas, porque las contraargumentativas mencionaban que una es opuesta o diferente a la otra. También es diferente a las de excepción, porque las de excepción marcaban que esta idea que se está mencionando, la que viene adiciendo una información que no es que contradice, sino que simplemente menciona que no se cumple del todo con esta idea antes mencionada, porque esta es la excepción, pero esta, la idea que se va a mencionar después, afecta de alguna otra manera. Ahí tenemos, ¿no? A menos que, vamos a detallar aquí en el sí, o en las condiciones. Pese a que, aún así, vamos a darle ojito aquí, ya por ejemplo, dado que, al sí, ¿ya? Tenemos dos sís, y le voy a agregar aquí el sino junto, porque el otro sino es separado y no lleva tilde, como es el sí que tenemos, ¿no? El primer sí, entonces, de entender un conector de condición. No solamente da a entender un conector de condición, en este caso tenemos, si no sabe nada, Missy, ¿cuál es la condición ahí? Bueno, en este caso es una oración exclamativa, así que simplemente hay que ver qué se mencionó antes para entender a qué se está refiriendo si no sabe nada. Pero según lo que se observa en esta oración exclamativa, de cierta manera, hay algo que se mencionó por la cual no ha sabido, entonces yo digo, si no sabe nada, para como que, ¿no? Me da a entender de que hay algo que está faltando, en este caso conocimiento. Y por eso la persona puede estar o renegando, o de repente frustrada, en fin, estos signos de exclamación me dan a entender que hay un sentimiento, una emoción de por medio, si no, no se hubiesen puesto. ¿Ya? Les pongo como ejemplo para que ustedes vean que la condición, y esto cuando hagan sus guiones teatrales, no necesariamente tienen que colocar, si no sabe nada, entonces, no necesariamente tienen que colocar las dos ideas, ¿sí? Ya que ustedes van a hacer un guión teatral, sino que pueden condicionar también la idea, pero se puede sobreentender en el texto esa condición, ¿ya? Ahorita vamos con el sí con tilde. Aquí estamos, en el número 2. Habíamos dicho la semana pasada que el sí con tilde era afirmativo. Por ejemplo, sí, lo he visto. También habíamos dicho que el sí con tilde era para recaer la acción sobre uno mismo, ¿no? En este caso, hablaba para sí mismo. Pero también le vamos a aumentar ese sí con tilde cuando la acción ya recae para sí mismo, pero en función a una tercera persona, ya sea en plural o en singular. Por ejemplo, los asistentes no cabían en sí, o sea, en su mente, en ellos mismos, en este caso de su alegría. Yo podría haber dicho también, el asistente no cabía en sí su alegría. Da a entender algo referente a él. No te está diciendo algo que ha condicionado, no te está diciendo algo que te está diciendo, si pasó esto, entonces no va a pasar lo otro. No hay condición. Te está haciendo referencia a que es algo hacia él. ¿Ya? Ahí las vas a tildar. Solo en ese caso. Vamos con el otro. No quería comer langostas sino cangrejos. Ya, este, por ejemplo, es también una condición,
pero, mejor dicho, no es una condición. Aquí simplemente te marca un contraste, una oposición. No era A, sino B. Entonces, cuando no te marque una condición, sino una oposición, es junto. ¿En qué te refieres, Mari Carmen, que el no va? ¿Te refieres en la primera o en la tercera? O sea, digamos de que si lo he visto, o sea, usar el no lo he visto. Usar el ¿te no, refieres en usar la el no primera? como usamos el sí. Ya, ok, claro. El sí con tilde, después un no, bueno, va a depender de la oración, ¿no? Porque yo puedo poner, sí, no lo he visto. Y va a depender lo que yo esté negando, ¿no? Yo puedo haber preguntado, ¿no viste la televisión, verdad? Sí, coma, no lo he visto. Aunque nosotros normalmente no hablamos así. Nosotros tendemos a negarlo. ¿Has visto la televisión? No has visto la televisión, ¿verdad? No lo he visto. Tendemos, en vez de decir, ¿no has visto la televisión? Deberíamos decir sí, ¿no? Porque efectivamente no hemos visto la televisión, pero nosotros tratamos a redundar ahí un poco. ¿No has visto la televisión, verdad? No lo he visto. Solemos responder así, entonces de cierta manera ya se ha categorizado que no hay ningún problema responder así y está aceptado. Pero supuestamente lo correcto para responder a una pregunta negativa, ¿no has visto la televisión? Sí, no lo he visto. Supuestamente sería así, ¿no? Pero no hay problema si es que decimos no lo he visto. ¿Ah? Volviendo a este sí no junto, sería así. No quería comer langosta, sino cangrejo. Cuando es oposición, junto. Pero si es una condición, entonces separar. Si no quería comer langostas, hubiese comido. Estoy condicionando. Esta acción podría haber comido, si no, hubiese comido esto otro. Pero acá no hay condición, acá hay oposición. Era A y no B. ¿Ya? Pasamos a la siguiente. Si no hay dudas, pasamos a la siguiente. Ya para ir terminando. Las de causa. Insertan una idea o una explicación que es la razón de ser de otra. No entiendo mis. Ahí está, los famosos porque. El por consiguiente, después y el porque. ¿Ya que le vamos a dar énfasis entonces? A los porques. La semana pasada me decían, Miss, hay 4 tipos de porques. Sí, pero en este caso vamos a darle prioridad a solamente 3. ¿Ya? El otro porqué, primero vamos a trabajar estos 3. Hay 4 porques, ¿ya? Por si acaso. Ya, en este caso también está también. Claro, por supuesto, Blisa. No solamente es que los ejemplos que yo les pongo ahí son los únicos. No, les he mencionado que hay más. Simplemente he puesto algunos. Vamos entonces con el primero porque para que lo puedan anotar, escribir. El primer porque separado, les había mencionado, ¿no? Insertan duda o insertan algo que está exclamando o algo que de cierta manera dan a entender un desentendimiento de algo. Yo les había mencionado, mientras que Damaris apaga su micrófono, yo les había mencionado que el porque, así como está, se escribe al inicio de las oraciones con signo de interrogación, de pregunta exactamente. Ya. Claro, se introduce este por qué con tilde así, porque en los signos de interrogación, bueno, en las oraciones interrogativas hay una duda, ¿no? Es por esa razón que ahí sí, pues, en todas va con tilde, las que van al inicio. Pero también se insertan dudas a pesar de no tener signos de interrogación. Y ahí va en esta oración, ¿no? No comprendo por qué te pones así. Pregunta, ¿se sabe la razón por la cual se comporta así o por qué se pone así? ¿O la oración me da a entender que hay un desconocimiento de una actitud? ¿Hay desconocimiento o no hay desconocimiento en la oración? De esa razón. Ya, exactamente. ¿Hay un desconocimiento? Dice Fabiana, Damaris también. Sí hay.
Entonces, como hay desconocimiento, no es que yo le tenga que poner signos de interrogación. No comprendo, abro signo, ¿por qué te pones así? Ya, eso sería otra oración. Aquí la persona está tratando de responderse a esa incógnita, ¿no? No comprendo por qué te pones así. Hay un desconocimiento. Es por esa razón que ese por qué va separado y con tilde. Sí hay desconocimiento, efectivamente. Vamos con el otro por qué. El otro por qué es un poquito más sencillo de captar y es con tilde y junto. Es cuando da a entender, o mejor dicho, es cuando se puede reemplazar por la palabra razón o causa, por ejemplo. Todo tiene su porqué. Ese porqué me está dando a entender que todo tiene una razón, que todo tiene una causa, ¿verdad? Ahí yo no estoy diciendo, todo tiene su porqué. No hay un desconocimiento. Ya, eso de pregunta indirecta, eso va exactamente en la 1, Camila Cáceres, efectivamente. Estamos ahora en la 2. Entonces, cuando yo puedo reemplazar ese por qué por razón o causa, entonces es junto y con tilde. Porque ya no estoy hablando del desconocimiento de algo, ya no estoy hablando de alguna duda, estoy hablando simplemente de ese por qué como razón, como nombre o como sinónimo, en otras palabras, como un sustantivo. Ya. Todo tiene su porqué. No comprendo el por qué eres así, no comprendo la razón de por qué eres así. Ese por qué cuando me está dando a entender que significa que estoy buscando una razón, una causa, va junto. ¿Ah? Y mira, y encima le pongo artículo todavía. No comprendo el por qué. Si yo digo el por qué, ya ese él me marca que lo que viene es un sustantivo, es un nombre, estoy hablando de algo, no de una pregunta, no de una duda, no de algo que se desconoce, sino de una razón, de una causa. Se escribe así junto. Y el último por qué, el que nos interesa en este caso, pues porque va junto, ¿no? Porque me implica algo que ha sido causado. Porque no llegué a tiempo, se enojaron conmigo. Y ahí les he puesto adrede la oración alterada, porque la oración sería así, ¿no? Se enojaron conmigo porque no llegué a tiempo. Yo puedo iniciar también cambiando el orden. No hay problema, por si acaso, con los porqués. Porque no llegué a tiempo, se enojaron conmigo. ¿Ah? ¿Puede iniciarse así también, por si acaso, cambiando el orden. En este caso es la respuesta a una pregunta, ¿no? Claro, si yo pregunto, ¿por qué hiciste eso? Sería el primer por qué. Y para responder, uso el tercer por qué. Porque no me gustó esto. Ya está. Vamos a avanzar un poquito. Ahora, las de organización. Esta es otra forma de organizar, o mejor dicho, esta es otra forma de estructurar o de clasificar los conectores. ¿Ya? En este caso hemos visto primero la función lógica, que es la manera en cómo tú, de cierta manera, unes, sin necesariamente ponerte a detallar cómo vas a escribir, simplemente unes. En cambio, hay conectores que sí, tú cuando te pones a escribir, de cierta manera, te pones a pensar en cómo vas a ordenar las ideas. Entonces, aquí hay una organización, ¿no? Y también hay una síntesis que a veces tú quieres hacer al escribir. Son estos algunos conectores. Bien, ahora sí, hemos dado por terminado y vamos a hacer entonces el percentil ortográfico. Para poder hacer el percentil ortográfico, entonces tengan a la mano su hojita y su lapicero, como ustedes ya saben, me lo envían por foto o me envían al WhatsApp, pero todo al WhatsApp, ¿sí? Por aquí nada. Bien, entonces, recuerden, por favor, para el dictado, tener en cuenta lo que estamos hablando ahora y lo de la tilde también, ¿ya? Pueden revisar sus apuntes de la tilde también si desean para tenerlo en cuenta. Vamos entonces con la primera. En este caso vamos con la primera oración. Dice, tú me dijiste que aún no querías té porque era muy temprano. Tú me dijiste que aún no querías té porque era muy temprano. Vamos con la 2. Segunda oración. Yo no sé por qué se golpea a sí mismo. Yo no sé por qué se golpea a sí mismo. ¿Bien? Y la última es esta.
que les acabo de compartir. No me tienen que escribir toda la oración, o bueno, sí, toda la oración no, solamente los conectores que ustedes creen que va en el 1, en el 2 y en el 3. Nada más. ¿Ya? Para esta tercera y último ejercicio, solamente van a escribir los conectores que ustedes creen que va en la 1, el conector que creen que va en la 2 y el conector que creen que va en la 3. ¿Sí? Hasta ahí quedamos entonces con la sesión. Y eso sería todo. Son esos tres, las 2 oraciones y esto que les acabo de compartir en la pantalla.